Quedaste mudita, Sarita. Pues claro que sé quién es usted, don Teca. Su nombre no es cosa que se escuche todos los días. El Teca, el de Tijuana. ¿Y cómo consiguió mi teléfono? Ah, uno tiene sus formas. Preguntar eso, chulada, es como si yo te preguntara cómo has hecho para pasar tanta lana por la frontera. ¿Los trucos de un mago no se sueltan así nomás? Pues no sé de qué me habla. Sí lo sabes. Lo que sucede es que eres muy lista y acabas de salir de la cárcel. No tienes seguridad de si verdad soy yo, un loco, o la policía. Pero eso se soluciona muy fácil, viéndonos las caras. ¿Y por qué me tendría que reunir yo con usted? Porque te conviene, huerca. Nos conviene a los dos. La fama de la señora Cero es grande. Dicen que como tú ninguna para cruzar la frontera. Y pues en este business, esos chismes vuelan. Yo sé que ahorita estás desempleada, ¿que no? A tu expatrón le andan soplando la nuca a los federales. Y entonces, yendo al grano, y sin darle más vueltas al potro, quiero proponerte un negocito. ¿Qué negocio? No, señora. Eso no se dice por teléfono. Los negocios se ofrecen y se amarran de frente. Por eso le invito para venir a verme. Pero hay una sola condición. Tienes que venir sola. ¿Y ahora? ¿A ti qué te pasa? ¿No te has parado ahí un ratote? ¿No piensas salir a solearte las carnes? No tengo ganas, ni carnes. Es por Sara, ¿verdad? Pues yo también la extraño. Y eso, que yo nada más estuve con ella un ratito, ¿eh? Aquí en este hueco como que no existe el tiempo. Pasas unos días con alguien, tú lo quieres y sientes que lo conoces de toda la vida. No te pongas triste. Ella prometió volver por nosotras. Y pues si algo tiene Sara, es palabra. Tamara, vienes conmigo. Ve a preparar tus cosas. ¿También te vas? ¿Pero por qué sale libre? Asesinaron a una rea en este pabellón y estoy haciendo reubicaciones. Órdenes de la dirección. Ay, no. ¿Pero por qué se la llevan? Ella está muy bien aquí conmigo. Tranquilízate, Visitación. Voy a hacer todo lo posible por seguir en contacto. Y de alguna manera te voy a seguir cuidando. ¿Y a qué presa mataron tú? A Cruz Palacio. Ay, no. La loca esa que se sentía tocada por los cielos. Vámonos, acompáñame. Luego nos vemos. ¿Qué te propuso? ¿Qué negocio te propuso? ¿Cuándo lo vas a ver? Dime. Mi amor, date cuenta, esta es la solución a todos nuestros problemas. No voy a ver a ese hombre, no. ¿Y por qué no? Con esto podemos resolver todo. Bueno, no sabemos si siquiera si es él. ¿Qué tal si es el de la DEA, Y me quieren poner un 4 para que caiga de nuevo. No. Ay, no. A ver, no, Sene, toda la bronca del aeropuerto fue por este señor. El Teca Martínez es el jefe del Indio, el perro maldito que me jodió la vida. Mi amor, a los enemigos hay que sentarlos en la misma mesa para poderlos controlar. Sí, por algo te está llamando. Mi amor, las oportunidades así no caen dos veces en la vida. Podemos por lo menos escuchar la propuesta, saber qué propone. No. Para empezar, no hay Podemos. Don Teca me quiere ver a solas. Fue su condición. Y en segundo, no tengo nada que pensar. No lo quiero ver y punto. Ya me voy, que me están esperando las chavas de la Te peluquería. acompaño, espérate, no te vayas. No, Helio. Quiero ir sola, quiero pensar. Y tú también tienes que pensar muchas cosas. Sara. Si negocias con ese hombre, ¿podrías pedirle que me perdone la vida? Digo, por aquello de poder envejecer juntos, tú y yo. Mi amor, no te olvides de la cena.
Ya salió. Esta es la vieja. Patrón, ya está saliendo la señora de la casa. Está bueno. Dice que otro güey la va a seguir a ella. Ya empezó la acción, entonces. Helio, ¿ya te enteraste lo que pasó en el penal? Está en todos los noticieros. ¿Y tiene que ver con el presidente o qué? No lo sabía. ¿Qué pasó? Cortés está muerto. ¿Y fue el agente del indio? Seguramente lo mataron en la cárcel para silenciarlo. Dentro de la cárcel todo puede pasar. Pudo ser el narco o los mismos presos a los que Cortés metió allí. Tienes que andarte con mucho cuidado, Helio. Tú también tienes un de enemigos, pero tu mujer tiene más. Y presiento que van a pasar muchas cosas todavía. ¿Qué me estás queriendo decir, Roberto? Yo sé bien en los negocios en que anduvieron metidos tú y Sara. Y me sorprende que aún estén vivos. La vida les está dando una oportunidad. No la manden por un tubo, por Dios. Olvídense de todas esas tranzas y váyanse antes de que sea demasiado tarde. Ay, amiga. No te imaginas cuánto lo siento. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? No, tú acabas de salir de prisión y tienes demasiado encima. No te preocupes por mí. Voy a estar bien. Nunca te vi tan fuerte. Sara, en estas pastillas que me tomo de Resvalex para resistir tanto golpe. Todas le hemos cargado muy duro. Sara, la DEA estuvo aquí. Yo supongo que ahora, después de lo del cardenal y con esta guerra del gobierno contra los narcos, pues nos están persiguiendo a todas, nos están oliendo, nos tienen en la mira. Pero la DEA estuvo aquí, no puede ser. Elio no me dijo nada. Pues seguro para no preocuparte. Mira, Elio es tan raro que no me extraña que me haya ocultado otras cosas. Pero es que vos presa, ¿qué podías hacer, pelada? Sí, mejor cuéntale lo de la DEA. Pues el que estaba comandando el allanamiento se llama Marcelo Dóriga. ¿Doriga? Sí, claro, lo conozco. Fue en la cárcel. Anda jugando conmigo el gato y el ratón. Pues sí, pero aquí no encontró nada, ¿eh? Nosotras sacamos el dinero, las facturas están al día. Todo estaba limpio, nada más hay una cosita. Es que la lana me la llevé yo a una caja de seguridad de mi familia en el banco. Bien. Pero me asaltaron. ¿Estás bien, Araceli? ¿Te hicieron daño? ¿Cómo fue? Al parecer, el que me robó actuó en complicidad con mi difunto hermano. Pudimos recuperar parte del dinero, casi la mitad. Aquí Ramoncito lo tenía en su colchón. Supongo que se gastó una buena tajada comprándose las porquerías esas que terminaron matándolo. Ay, amiga. No veo al Cuico por ningún lado. Pues ha de estar en otro cuarto adentro, ¿no? Ok. Yo me voy a brincar. Tú espérame en el coche por cualquier cosa que pase. Siento mucho lo que pasó con la lana, Sara. Neta, yo no pensé que me... No. Ni siquiera se te ocurra pedirme disculpas. Sé que todas están de riesgo y que han hecho lo posible para que el negocio funcione. Así que, como sea, voy a compensarles tanto susto y tanto sobresalto. Se los prometo. Ay, mis Aris, te extrañábamos tanto. Es que mira, vos sos como nuestra fuerza, ¿no? Y vos sabés que para mí sos todo un ejemplo de lo que es una madre berraca. A tu hijo lo vamos a rescatar, Miriam. Te lo prometo. Y Cornelia, gracias por tener todo en orden. Tú has hecho que tengamos una gran fachada para mostrar a la ley. Vengan todas. Con permiso. Voy al baño. Felicidades, Edith. Bienvenida. Gran trabajo allá adentro. Eres toda una heroína, colega. Gracias, Diego. Antes de que te sigan festejando, necesito hablar contigo. Acompáñame también, Diego.
Marcelo, te advierto que aunque tengo mucha información, no conseguí nada acerca de Quintanilla o el cártel de Jalisco. Sara no soltó prenda sobre ese hombre. No te preocupes, ya lo hará. Es el dinero que te chingó. Yo misma le puse esas ligas. ¿Y vos creías que fue el tal Martín? Pero no, parcera. Parcera, fue tu hermano. Tu hermano fue el que te robó esta plata. ¿Y ahora qué? ¿Martín? No, por favor, no me mates. Yo no traigo nada, por favor. ¡Que me la das, ching! Fue Martín. Fue Martín el que me robó. Este desgraciado fue el que me robó la lana y la compartió con mi hermano. Ramoncito, soy yo, Martín. Me imagino que estás con el viaje del año, por eso no me contestas. Pero échate un baño de agua fría, porque esta noche celebramos. Ahora que tengo algo de lana que me sobra, voy a salir a comprar unas cositas que buena falta me hacen. Regreso a mi casa en 2 horas. Márcame. Bye. Gracias, Miriam. Poco a poco me voy sintiendo otra vez yo. Es que la cárcel te quita todo. Te pierdes, ¿sabes? Llega un momento en el que ni siquiera sabes quién eres. Pues gracias a Dios saliste, pelada. Y procura no volver por esos lares, ¿no? No, jamás. Ese lugar es un cáncer. Si te dejas, te mata por dentro despacito. Es horrible. Dígame, ¿desea atenderse? No. Señora Acero, ya estoy aquí. Un momento, Cornelia. Voy a salir. Por favor, no le digan nada a Helio, ¿sí? Él anda muy alterado y hay cosas que no entiende. Si pregunta por mí, díganle que estoy en la calle y que ahorita vuelvo. Y, por favor, estén abusadas con Araceli. Sé que ella dice que es fuerte, pero yo no le creo. Y no vaya a recaer. Ojo, tiene cuidado, ¿no? Oye, ¿tú crees que Sara y Helio andan peleados? A vos sí te gusta el bochinche, ¿no, cuernitos? Apaga esa vela que ese entierro no es tuyo. ¿Por el bochinche? Ara. Ara, ¿querés que vayamos a comer? Ara. Ve, Araceli no está. ¿Será que salió por la puerta de atrás? Qué raro, ¿no? Qué raro que se haya ido así nomás sin despedirse. Bueno. Sara, me llamó el juez Krill para decirme que mataron a Cortés en la cárcel. ¿Tú tienes algo que ver con eso? No, seguramente fue alguno de sus enemigos. Alguien que estaba dentro de la cárcel, seguramente alguien que Cortés metió preso. Bueno, pudo haber sido cualquiera. Lo que pasa allá adentro ni se pregunta ni se sabe. A nadie le importa el que está encerrado. Por eso, insisto, tenemos que hacer lo que te dije. ¿Me estás hablando en clave? ¿Por qué? ¿Con quién estás? Nuestros asuntos son para platicarlos en persona. Estás muy tenso. ¿Por qué no te vas a descansar un rato?
y te veo más tarde, ¿sí? Es que, a ver, escúchame, no tenemos tiempo para descansar, ¿sí? Nos tenemos que ir de aquí, corremos mucho peligro y podemos tener una segunda oportunidad. Tal vez todo esto sea una señal. Me voy a pasar a despedir de mis hijos primero. Mi amor, escúchame. Esta noche va a ser el principio de una nueva vida juntos. Sí, así será. Te veo en 1 hora. ¿Sabes qué? Te amo. Y te amo como nunca imaginé amar a alguien. Pues sí, te veo pronto. Besos. Disculpe. Tiene que ponerse esto y acostarse en el asiento. Esta noche, Sara. Esta noche. Señora Cero, hasta que por fin. Don Teca, ¿al fin se deja ver usted? Llegué a pensar que era una leyenda. Las leyendas son para los muertos. Y a mí ahora es que me queda vida, estoy muy jovencito. Su rostro se me hace familiar. ¿Alguna vez nos conocimos?